Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan día tras día, y en esta ocasión quisiera invitarles a poder inclinar nuestros rostros y pueden arrodillarse para acompañarme en una oración para pedir la dirección divina en esta ocasión. Bondadoso Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por la vida, por tus cuidados, por todo lo que nos brindas, por tu providencia. Gracias porque en esta ocasión nos reúnes para escuchar tu palabra, lo que tienes para nosotros en este día. Pero antes de ello, primero rogamos el perdón de nuestras faltas, nuestros pecados, la limpieza de nuestras mentes y nuestros corazones, y la guía de tu Santo Espíritu, para que lo que hablemos sea conforme a tu palabra y sea tu voluntad. Ruego, Señor, que los corazones estén dispuestos para escuchar tu palabra. Todo esto te lo pedimos solamente confiando en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Nuevamente los saludo a todos aquellos que nos acompañan en esta ocasión, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que me brinda de poder compartir el tema en este momento. Y posiblemente cuando escuchen el título de este tema, ustedes, algunos quizás no lo conozcan, otros quizás hayan escuchado al respecto, pero no tienen el conocimiento de lo que implica ello. Así que en esta ocasión vamos a hablar de un tema quizás poco conocido y sobre todo poco practicado, que es el segundo diezmo. Y imagino que cuando yo hable del segundo diezmo, o al escuchar ustedes el segundo diezmo, automáticamente van a pensar en el diezmo y que seguramente lo van a asociar. Pero en esta ocasión vamos a empezar explicando qué es el segundo diezmo. El segundo diezmo es una ofrenda del 10% calculada sobre la misma base que el primer diezmo. Ahí tenemos claro la primera parte de la definición, que es el segundo diezmo, y podemos ver de por qué se le llama segundo diezmo, por el cálculo. Seguimos. Se llama segundo diezmo porque matemáticamente tiene el mismo porcentaje que el diezmo original. Eso es lo que estábamos explicando anteriormente, pero se considera una ofrenda. Ahí vemos una diferencia entre el primer diezmo y el segundo diezmo. La siguiente parte del párrafo lo explica de una manera mucho más clara. La principal diferencia entre el primer y el segundo diezmo es que el primero se entrega a la casa de Dios y el segundo es administrado por el dador. Entonces vemos acá un punto importante. Tanto el primero y el segundo diezmo es el 10% de lo que usted percibe, de lo que yo percibo. El primer 10%, que vendría a ser el primer diezmo, se entrega a la casa de Dios, a la iglesia. Y la iglesia obviamente lo administra para la causa de Dios. Pero el segundo diezmo, que también es el 10% de sus ingresos, eso usted y yo lo administramos. Y se le denomina una ofrenda. Más adelante vamos a ver de qué manera lo administramos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿dónde está la base bíblica de ello? ¿En qué parte de la Biblia habla del segundo diezmo? Vamos a leer. Hay 3 capítulos que hablan al respecto. El primer capítulo que vamos a leer es el capítulo 14 del libro de Deuteronomio. Todos los versos bíblicos se encuentran en Deuteronomio. El segundo diezmo se habla en Deuteronomio. Capítulo 14, los versos 22 al 25. Leamos. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti
el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Acá hay algunos aspectos importantes de lo que es el segundo diezmo. Primero, hay una parte del verso que menciona para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y el temor no habla de terror, de miedo, sino de una forma de respeto, de cuando el Señor te bendice, de acuerdo a esa bendición y reconociendo lo que Dios te da, tú das el segundo diezmo. Ahora, el otro aspecto importante es que a diferencia del primer diezmo se llevaba al santuario, y habíamos visto en la definición que se lleva en esta ocasión, en estos tiempos, a la casa de Dios. El segundo diezmo era llevado a un lugar donde el Señor establecía. El Señor decía, ese segundo diezmo es llevado a un sitio y todos iban a ese lugar y entregaban ese segundo diezmo. Pero la parte final mencionaba, aquellas personas que no podían ir o que no podían llevar ese segundo diezmo, tenían que venderlo, tenían que guardarlo, y en el momento en el cual el Señor establecía el lugar, las personas llevaban este segundo diezmo a ese lugar específico. Y con ese segundo diezmo se hacía algo específico que más adelante lo vamos a explicar. Ahora, la segunda base bíblica está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 26, los versos 12 al 15, que dice lo siguiente: cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Acá también está la orden del segundo diezmo. Pero a diferencia del primer diezmo, el primer diezmo era dado para el uso exclusivo de los levitas, para el servicio levita. Ellos lo utilizaban de manera exclusiva. Pero si ustedes leen y analizan el verso, en estos versos, en esta ocasión, ven que el segundo diezmo no solamente era utilizado para el levita, sino también para la viuda, para el huérfano, para el pobre, para el extranjero. Tenía propósitos benéficos. Ya vemos una vislumbre, y acá habla de cada tercer año. Más adelante vamos a explicar qué significa eso, porque había un periodo específico de utilización del segundo diezmo. Y es importante e interesante ver esto, ¿por qué? Porque los israelitas tenían como una orden especificada respecto a ser benefactores. Cuando ellos recibían o manejaban su economía, no solamente pensaban en ellos, sino también pensaban en aquellos que no tenían. Justamente, hablando de esto, vamos a ver que el Espíritu de Profecía nos aclara mucho más, nos ayuda mucho más a entender el tema del segundo diezmo. De manera especial, en un libro que quizás muchos de ustedes conozcan, que es el libro Patriarcas y Profetas. De manera específica, el capítulo 51. El capítulo 51 titula Dios cuida de los pobres. En este capítulo se habla de cómo se utilizaba el segundo diezmo, cuál era el propósito. Ahora no lo voy a decir porque justamente más adelante lo voy a especificar. Pero no solamente habla del segundo diezmo como uso para los pobres, sino también otros aspectos específicos de cómo Dios no se olvidaba de los pobres de su pueblo. Porque a pesar de que Israel era un pueblo que seguía los estatutos de Dios, habían también personas necesitadas. Pero no eran personas que mendigaban en las calles.
Eran personas que necesitaban, sí, pero el Señor no permitía que hubiesen mendigos. ¿Por qué? Porque habían reglas específicas para que el pueblo no se olvidase de ellos. Y eso lo especifica el capítulo 51 del libro Patriarcas y Profetas. Ustedes pueden adquirir el libro, pueden leer el capítulo 51 y se van a dar cuenta de cómo el Señor obraba con ellos. Y también hay otro capítulo que habla de el segundo diezmo en Deuteronomio, el capítulo 12, los versos 1 al 9. Vamos a leerlo. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Y acá viene lo importante. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Podemos ver aquí en estos versos que explica que antes que el pueblo diese el segundo diezmo tenía que hacer una obra, tenía que asentarse en Canaán, tenía que desarraigar la idolatría y tenía que rendirse culto de manera especial y completa al Señor. Y cuando se establecía eso, entonces el pueblo tenía que llevar su segundo diezmo. Y era un momento especial, un momento específico. Y vamos a explicarlo más adelante. Ahora pasaremos al propósito del segundo diezmo. ¿Cuál es el propósito del segundo diezmo? Y justamente, como habíamos mencionado, que en el libro de Patriarcas y Profetas, el capítulo 51 nos habla respecto al segundo diezmo, vamos a leer lo que dice. A fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. Entonces podemos ver, reitero, que en este libro, Patriarcas y Profetas, la página 570, que es el capítulo 51, especifica cuál era el propósito del segundo diezmo. Está resaltado: fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres. Hay dos propósitos mencionados. Entonces, este diezmo había de proveer un fondo, este aspecto es importante, para los fines caritativos y hospitalarios. Consideremos entonces lo siguiente. El segundo diezmo es un fondo que se provee el dador con propósitos benefactores. Y quisiera recalcar bien este aspecto, porque normalmente en nuestra sociedad, hablo en nuestro país, no existe la costumbre de tener un fondo para utilizarlo para propósitos benefactores. ¿Por qué? Porque vivimos solamente pensando en el día a día, en nuestras necesidades. Por eso que el pueblo de Israel era un pueblo bendecido económicamente, porque dentro del desarrollo de su economía, ellos no solamente pensaban en sí mismos, sino que pensaban también en aquellos que necesitaban. Entonces, si usted quiere practicar el segundo diezmo, debe considerarlo como un fondo que lo utilizará con propósitos benefactores. Ya hemos visto dos propósitos. El primero es fomentar las reuniones del pueblo
para los servicios religiosos, y el segundo propósito, suplir las necesidades de los pobres. Ahora, ¿cómo era la forma de uso del segundo diezmo? Vamos a ver. Cuando nosotros hemos leído los versos del libro de Deuteronomio, que habíamos leído anteriormente, podemos sacar la conclusión. Vamos a hacer una conclusión detallada. Primero, que durante 2 años se debía llevar este diezmo o su equivalente en dinero al sitio donde estaba el santuario. Y normalmente era en Jerusalén. Primero, cuando se llevaba este segundo diezmo, una parte de ello se presentaba una ofrenda de agradecimiento a Dios. Después, otra segunda parte, una porción se le daba al sacerdote. Y tercero, lo que restaba, el ofrendante debía usarlo para hacer un festín religioso donde debían participar los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Y cada tercer año, esto es importante, el segundo diezmo se empleaba en casa para agasajar a los levitas y a los pobres. Entonces vemos, cuando nosotros, seguramente ustedes piensan, cuando hablamos de festín religioso, quizá lo asociamos a los festines de la época, pero no era así. Era un festín benefactor para aquellos que quizás no tenían los medios suficientes para poder solventarse sus alimentos. Pero no solamente ese festín, porque era un festín religioso, era para compartir alimentos, sino también para compartir enseñanzas. Miren, los 2 primeros años se llevaba al sitio donde el Señor lo había establecido. Una parte era una ofrenda de agradecimiento. Otra parte se le daba al levita, al sacerdote. Y la parte restante se utilizaba para un festín religioso. 2 primeros años. El tercer año lo utilizaba cada persona en su casa para hacer un festín con los levitas y con los pobres y en algunos casos los extranjeros. Entonces resaltamos la última parte. Al realizar festines religiosos, esto es lo importante de los festines, los ofrendantes frecuentaban la compañía de levitas y sacerdotes para recibir instrucción y ánimo en el servicio de Dios. Por eso que les digo que el segundo diezmo fomentaba los festines, pero también fomentaba la enseñanza. ¿Por qué? Porque los festines iban dirigidos a los levitas y sacerdotes. Y mientras existía ese festín religioso, también se compartía la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer una calendarización más detallada de cuál era el uso, la forma de usar del segundo diezmo. Vamos a presentar un calendario. El primer año era llevado a Jerusalén. El segundo diezmo era llevado a Jerusalén. El segundo año era llevado a Jerusalén. Una parte se donaba como ofrenda de gratitud, otra parte se entregaba a los sacerdotes y otra parte se utilizaba en fiestas religiosas. El tercer año se utilizaba en el hogar para alojar a los levitas, los pobres, los huérfanos y las viudas. O sea, no solamente era para hacer un festín, sino para alojar a aquellas personas que quizás no tenían dónde estar y con ese dinero que las personas lo tenían como fondo, lo utilizaban para ayudar a aquellas personas que necesitaban en el momento. Y luego empezaba el ciclo de 3 años. El cuarto año era lo mismo que el primer año, que era llevado a Jerusalén. El quinto año era llevado a Jerusalén. Nuevamente una parte se daba como ofrenda de gratitud, otra parte se entregaba a los sacerdotes y la otra parte se utilizaba para festines religiosos. Y el sexto año, así como el tercero, se utilizaba en el hogar para alojar a los levitas, los pobres, los huérfanos y las viudas. Y el séptimo año, todo era común. ¿Cómo es eso? Vamos a explicarlo. ¿Qué significa que todo era dado en común? Respecto al séptimo año, justamente en capítulo 51 de Patriarcas y Profetas lo explica. Dice que cada séptimo año había una provisión especial para los pobres. O sea, en el séptimo año ya no se separaba el segundo diezmo de manera específica, sino que como las personas se basaban en las cosechas y en la ganadería, de manera especial en las cosechas, el séptimo año era utilizado de manera especial para los pobres. Y esto lo explica
el párrafo. Voy a leer nuevamente. Cada séptimo año había una provisión especial para los pobres. El año sabático, ¿cómo se lo llamaba? Comenzaba al fin de la cosecha. ¿Qué pasaba? En el tiempo de la siembra que seguía al de la siega, el pueblo no debía sembrar, no debía podar, ni arreglar los viñedos en la primavera, y no debía contar con una cosecha ni del campo ni de la viña. De lo que la tierra produjera espontáneamente, podían comer cuando estaba fresco, pero no podían guardar ninguna porción de esos productos en sus graneros. La producción de ese año había de dejarse para el consumo gratuito del extranjero, el huérfano, la viuda y hasta para los animales del campo. Bueno, ahí nos mencionan algunos versos que ustedes pueden corroborarlos, ¿no? Éxodo capítulo 23, los versos 10 y 11 y Levíticos 25, 5, justamente de esta práctica. E incluso en algunos lugares del Perú se practica esto. Aunque es una práctica diferente, ¿no? Normalmente cuando uno cosecha siempre quedan algunos frutos que no han sido cosechados y esos frutos son utilizados por aquellos que lo necesitan. Van con sus recipientes, recogen eso y lo reparten a sus familias. Pero en este caso se practicaba el año sabático. La tierra producía o era sembrada, era trabajada por 6 años y el séptimo año tenía que reposar. No es como ahora que la tierra es prácticamente explotada de una manera drástica e incluso no se permite que la tierra repose. Entonces, en el séptimo año no se hacía absolutamente nada, pero la tierra seguía produciendo y todo lo que producía era dado para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros, pero tenían que comerlo en el momento, no tenían que guardarlo. Eso ahora vemos que era en Israel. Ahora, ¿cómo nosotros, ustedes quizás se pregunten, cómo podemos utilizar el segundo diezmo hoy? Porque muchos de ustedes, quizás muchos de los que están escuchando el tema hoy, no son agricultores. Algunos sí, otros no. Lo que ustedes perciben es de manera monetaria. Quizás no perciben cosechas, no tienen ganado o no tienen productos, no quizás aceite o otros aspectos más, sino que reciben dinero. ¿Cómo entonces usted utiliza el segundo diezmo? Vamos a explicarlo. Lo que hemos visto, reitero, era aplicado para los israelitas en épocas de antaño. Entonces, ¿cómo aplicaría para nosotros? Este diezmo no se ingresaba en el tesoro del templo, sino que era administrado por el donante. Reiteramos, este segundo diezmo usted no lo presenta a la iglesia, usted lo tiene, usted lo administra. Seguimos. Es una décima parte de los ingresos que debe reservarse para uso religioso y caritativo. Por dos aspectos, uso religioso y caritativo. Del mismo modo que los israelitas lo utilizaban para viajar a Jerusalén 3 veces al año, nosotros también podemos emplearlo para participar en las conferencias y congresos convocados por la iglesia. Normalmente el segundo diezmo se utilizaba en las fiestas que existían en el pueblo de Jerusalén. Y normalmente las fiestas se celebraban en Jerusalén, valga la redundancia. Y nosotros tenemos también fiestas espirituales. ¿Cuáles son? Nuestros congresos, nuestros campamentos, nuestros eventos religiosos que quizás se realizan en otros eventos. Por ejemplo, hace poco tuvimos la Conferencia General, un evento mundial, donde quizás muchos de los que están compartiendo ese tema han estado presentes. Y lo ideal hubiera sido ir a ese lugar con nuestro segundo diezmo, como un fondo, porque es un evento religioso, un evento espiritual. Y para eso se utiliza el segundo diezmo. Ahora, otro aspecto más. Con este diezmo, el donante puede comprar material misionero, como Biblias para donar, libros, folletos, y también puede dar a los pobres. Así que si usted tiene un fondito de su segundo diezmo
y ve que una persona no tiene una Biblia, de ese fondo usted puede tomar, comprar una Biblia y dárselo a aquello que necesita pan espiritual. O folletos o cursos bíblicos. Y también, como se menciona aquí, si hay necesidad de pobres, de ese fondo usted puede utilizarlo. Si el donante así lo considera, puede ir con el primer diezmo y ser utilizado de la misma manera que este diezmo. Este es a consideración del donante. Si gusta, puede ir también como primer diezmo. Pero ustedes saben que la iglesia, la sociedad, incluso nuestras familias tienen necesidades. ¿Quién no tiene personas conocidas que son pobres o necesitados? O quizás nos visita alguien que no tiene dónde hospedarse, no tiene con qué alimentarse. Pues ahí está su fondo del segundo diezmo. Ahora, otro uso del segundo diezmo para estos días. Después de satisfacer las demandas de Dios para el primer diezmo, el segundo diezmo se deja para que el dador lo administre según sus necesidades, que puede incluir también la ayuda a los misioneros. Recordemos que el segundo diezmo era utilizado para hacer festines religiosos donde participaban los levitas y los sacerdotes. Por ejemplo, usted piense y considere, si usted reúne en una iglesia y tiene un misionero, imagine que llega un misionero de 19 años, una persona que recién está ingresando a la obra del Señor. Entonces, como pueblo unido, debemos velar por este misionero, que recién está empezando y que quizás lo que percibe no supla todas sus necesidades. O por ejemplo, lo que hace la escuela misionera, que lleva a los alumnos que practican en diversas ciudades, apoyarles a ellos porque ellos son siervos del Señor. Esa es otra forma de utilizar el segundo diezmo. Ahora quisiera compartirles un párrafo de cómo el segundo diezmo se ve ante los ojos de Dios. Ya que el segundo diezmo mayormente se usa con propósitos caritativos y hospitalarios, recordemos lo que el Señor menciona a aquellos que tienen propósitos generosos. Eso está en el libro Hogar Cristiano, la página 410. Cristo lleva cuenta de todo gasto en que se incurre al dar hospitalidad por causa suya. Él provee todo lo que es necesario para esta obra. Los que por amor a Cristo alojan y alimentan a sus hermanos, haciendo lo mejor que puedan para que la visita sea provechosa para los huéspedes como para sí mismos, son anotados en el cielo como dignos de bendiciones especiales. Entonces, hermanos, en el uso correcto del segundo diezmo hay bendición. Hay bendición del Señor, porque siempre lo utilizamos no pensando en nosotros, sino pensando en los demás. Consideren esto, consideren estas palabras. El Señor lo considera, porque normalmente cuando nosotros tenemos visitas, podemos esas visitas también hablarles de la palabra de Dios, darles a conocer el Evangelio de Cristo y de manera práctica enseñarles lo que implica la hospitalidad. Ya casi estamos culminando. Quizás usted se pregunte y diga, bueno, no tengo mucho dinero, normalmente me alcanza para dar mi diezmo, mi primicia y algo de mis ofrendas. ¿Qué pasa si no doy el segundo diezmo? ¿Estoy en falta contra Dios? ¿Será que el Señor me juzgará? ¿Será que la iglesia me juzgará? ¿Será que el hermano o la hermana me juzgará? Vamos a leer algo importante para que usted lo considere. En nuestra época son pocas las personas que conocen del segundo diezmo. Y esto es algo cierto. Que además de ser pocas las que lo practican, que practican darla, ante esto recordemos este párrafo. Escuchemos. Estos reglamentos tenían por objeto beneficiar a los ricos tanto como a los pobres. Habían de refrenar la avaricia y la inclinación a exaltarse uno mismo, y habían de cultivar un noble espíritu de benevolencia, y al fomentar la buena voluntad y la confianza entre todas las clases, habían de favorecer
el orden social y la estabilidad del gobierno. Recordemos, el segundo diezmo debe practicarse, debería practicarse por todos, por ricos y pobres. El propósito justamente del segundo diezmo era eso, la hospitalidad, el ayudar al necesitado. Normalmente, obviamente, los que podían ahorrar o administrar más su segundo diezmo son las personas que tienen mucho más. Entonces, en este aspecto también ayuda a la sociabilidad, al hecho de que el rico, al ponderado, ayude al más necesitado. En conclusión, podemos decir que cada uno debe tener su propia experiencia en la separación del segundo diezmo. Cuando yo hablo en esta ocasión del segundo diezmo, no es una orden, es un apelo. Es un apelo a que entre usted y el Señor haga su propia experiencia y vea cómo es su vivencia del segundo diezmo. Si es una vivencia benefactoria o es una carga para usted. Pero recuerde que al practicar el segundo diezmo hay una gran bendición del Señor. Ahora entonces vamos a concluir. Vamos a recordar lo que hemos aprendido del segundo diezmo. Primero, que el segundo diezmo se calcula del 10% de las ganancias totales, de igual manera que el primer diezmo. Segundo, que es un fondo que usted lo utiliza, que el ofrendante lo utiliza. Tercero, que es administrado por usted y por mí. Es administrado por el ofrendante. Cuarto, se puede usar para comprar material evangelístico. Quinto, se puede utilizar para asistir a nuestros eventos espirituales, llámese congresos, campamentos u otros. Sexto, se puede utilizar para ayudar a los pobres. Séptimo, se puede utilizar para ayudar a los misioneros. Y por último, esta ofrenda nos ayuda a desterrar la codicia y la avaricia. Así que pensemos y meditemos en ello. Con la parte final que les digo, el Señor nos dice, pruébame, vive tu propia experiencia y que Dios te bendiga en ello. En esta ocasión hemos aprendido quizá usted ha aprendido de un tema que normalmente no se da a conocer, que no es tan hablado, pero que puede producir mucha bendición. Ruego al Señor que en esta ocasión pongas a prueba tu corazón y pongas a prueba al Señor también, para que si es que Él te bendice, no solamente puedas pensar en ti y en tu hogar, que es importante, pero también puedas pensar en aquellas personas que necesitan de tu ayuda y de tu consideración. El Señor pueda bendecirte. Y en esta ocasión vamos a culminar con una oración. Bondadoso Padre, estamos agradecidos por el estudio de tu palabra en esta oportunidad. Gracias porque siempre nos das a conocer nuevas enseñanzas y danos corazones dispuestos para comprender más de ello y sobre todo corazones dadivosos y caritativos para pensar en aquellos que necesitan de nuestros recursos. Ayúdanos, Señor, a desterrar la envidia, la codicia y que nos enseñe siempre a ser dadivosos. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.